¿También? Tráigalo. Aquí lo voy a agarrar. Pero le voy a poner el... ¿Puedo agarrar unos dos? Aquí se lo hubiera puesto. Arriba del otro. Digo, porque como también voy a estar con el teléfono. Y después lo voy a... Te tengo el teléfono. Y después lo voy a cambiar. No. Para que salgamos aquí bien todo. Cuando yo estoy listo, lo que no. No está de aquí atrás. No, está listo. Sacamos aquí la tienda. No se va como periodista. Yo no voy a salir de la imagen. Bueno, nos dicen entonces. Tengan todos y todas muy buenos días. Nosotras y nosotros pues somos parte de la representación del bloque de resistencia y rebeldía popular, un agrupamiento de organizaciones populares, sindicales, comunitarios, de cooperativas, organizaciones de la Universidad del Salvador, organizaciones estudiantiles, y pues queremos dar nuestro posicionamiento frente a la propuesta del presupuesto nacional, que ha sido una propuesta que ha generado bastante discusión, y frente a esa situación pues como bloque queremos dar nuestro planteamiento. El presupuesto de 2025 agravará las condiciones de vida del pueblo. El bloque de resistencia y rebeldía popular rechaza el proyecto de presupuesto de 2025, el cual tendrá impactos muy negativos en la población y en la economía nacional. Los principales daños serán aumento del desempleo de 11,000 personas que serán despedidos por parte del Estado, congelamiento salarial en los ministerios de Salud y Educación en violación a las leyes del escalafón que mandatan aumentar dichos salarios. Más deterioro de salud, pues a dicho ministerio le quitarán 156 millones, incluyendo 54 millones de dólares a hospitales, y despedirán a más de 1,000 personas. Más daño a la educación, pues al Ministerio de Educación le quitarán 34 millones. Hay menos recursos para educación parvularia, para educación media y básica, y para infraestructura escolar. A la Universidad del Salvador no le aumentan ni un centavo y le seguirán asfixiando con la deuda de más de 45 millones. Más daño al sector agropecuario, pues al Ministerio de Agricultura y Ganadería le recortarán el 43% del presupuesto. Bukele lo que hace es golpear a las familias campesinas y favorecer a los comerciantes importadores. Más deterioro de las calles, carreteras y caminos vecinales, pues al Ministerio de Obras Públicas le quitarán dinero. Seguirán en abandono las alcaldías y las obras inconclusas como parques, mercados, el Hospital Rosales y el de Nejapa. Recortes drásticos a los ministerios de Cultura, Desarrollo Local, Medio Ambiente y Programas Sociales. Y así podemos seguir enunciando una serie de recortes que se dan respecto al tema del presupuesto. Bukele mintió cuando prometió frenar el endeudamiento, pues el proyecto del presupuesto le faltan 1,226 millones de dólares que se obtendrán del desembolso de 37 préstamos. Ese dañino presupuesto será otra medicina amarga para la población. Habrá más desempleo, se deteriorarán los servicios de salud y educación, aumentará el costo de la vida, la pobreza y la migración, y la economía seguirá estancada. Mientras el clan inconstitucional que gobierna y sus aliados castigan al pueblo con recortes al gasto social y hunden al país en la miseria, al mismo tiempo suben el 20% el gasto militar y en 43% el de propaganda para seguir atemorizando al pueblo y a la vez aumentando sus riquezas a través de las compras públicas, los negocios sucios y la corrupción. En ese sentido, llamamos a la población víctima de este régimen inconstitucional a denunciar y rechazar el proyecto de presupuesto 2025. Asimismo, llamamos al pueblo a levantar con dignidad sus justas demandas y a luchar por un presupuesto que atienda nuestras más sentidas necesidades. San Salvador, 10 de octubre de 2024. También queremos hacer el llamado a toda la población a sumarse a las distintas actividades que se van a estar
desarrollando en el contexto del repudio al presupuesto. Ya hemos visto que diferentes organizaciones sindicales, organizaciones sociales están llamando a marchar. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular también desarrollará sus actividades en el contexto también de la conmemoración del Día del Sindicalista y la Sindicalista. Es en ese sentido que el posicionamiento debe de ser al repudio de esta propuesta, porque afecta a las grandes mayorías. Le doy la palabra entonces a mis compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones para que den también su planteamiento respecto a este tema. Su nombre y su cargo, disculpe. Mi nombre es Francisco Omar, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, del equipo de coordinación del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Bueno, como comunidad universitaria, muy bien, mi nombre es María Inés Dávila Medina, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico y miembro del bloque. Como comunidad universitaria, pues nuevamente nos deja claro este presupuesto a quién va a beneficiar. La comunidad universitaria hemos sido afectada desde hace varios años con el incumplimiento al presupuesto que se entrega. Hemos sido afectados durante varios años por el cierre de las instalaciones que estaba pues a cargo del INDES y del MON. Este año pues estamos viendo una propuesta de presupuesto en la cual no se acepta la propuesta que se ha llevado como Universidad de El Salvador y que es necesaria puesto que hay infraestructura que no fue reparada. Tenemos una situación de desventaja para poder desarrollar actividades académicas en toda su plenitud. Y estamos hablando de todas las facultades, tanto de las multidisciplinarias como del campus central. Este presupuesto nos muestra que hay una prioridad por gastar en el ramo de defensa. Obviamente son más armas, es más represión hacia nuestro pueblo y en menos educación. Esta reducción en educación es a todos los niveles, desde básica hasta nivel universitario. El problema es para nuestros sectores populares, que son quienes asisten a estos niveles en los espacios públicos. Estamos hablando de la educación pública, una afectación a todos los niveles que la estamos viendo como universidad porque ya no se nos ha entregado el presupuesto que ya se tenía acordado en este año. Hay una deuda todavía de 45 millones más o menos y hemos visto cómo esto tiene una afectación directa al desempeño de la educación, pero se está priorizando el gasto en defensa. Esto ya lo hemos visto a lo largo de este par de años que se ha dirigido a reprimir a la población. Tenemos estudiantes que han sido capturados, de los cuales pues únicamente pues podríamos mencionar algunos nombres, ¿verdad? De los que conocemos, hay muchos nombres que no conocemos. Giovanni Aguirre y Luis Mengíbar. Son dos de los compañeros que son estudiantes de sociología y que están capturados en este momento, del cual no conocemos cuál es la situación. Entonces, queremos pues expresar que no estamos de acuerdo con ese presupuesto para todo el ámbito educativo, para la atención en salud que se está afectando a las comunidades rurales, que son quienes asisten al sector público, quienes van a hospitales públicos, quienes van a las unidades de salud y de donde provienen nuestros estudiantes también. Zonas rurales, zonas populares que se van a ver afectadas. Entonces estamos viendo el sector de población más vulnerable que va a ser más afectado en el caso de que este presupuesto llegue a aprobarse tal y como está. Nosotros denunciamos esta agresión nuevamente a la educación, a nuestra universidad y a las comunidades populares del país. ¿Por qué no se le da a la universidad el presupuesto adecuado? Bueno, es una muy buena pregunta que hay que hacérselo a los tomadores de decisiones. ¿Por qué están descuidando la inversión en educación, donde se pueden formar los profesionales, las profesionales que necesita este país? Sin embargo, vemos un incremento en el tema de defensa que, como hemos visto, pues es utilizado para la agresión a nuestras comunidades, para continuar con ese régimen
de excepción que está pues afectando a las comunidades más pobres, a las comunidades rurales, está siendo utilizado también para pues hacer juicios que no corresponden con los procedimientos, con las investigaciones. En este momento se está teniendo el juicio a 5 ambientalistas. Para eso están ocupando los recursos del Estado, los recursos que están siendo pues los estamos dando todo el pueblo. Están siendo también acusados personas exfuncionarias de actos que no han cometido, obviamente en tribunales que no son imparciales, ¿verdad? Sino que están tomándose todos estos recursos para enfrentar a las comunidades que tratan de defender no solamente a su territorio, sino defender la vida en el país. Entonces, esos son indicios de hacia dónde va el presupuesto. No lo quieren invertir en educación, sino que lo quieren gastar en bota militar, y esto pues va a ser en contra de toda la población salvadoreña, de los sectores populares, por supuesto, porque es claro que hay un sector que se está beneficiando. Sabemos que el clan Bukele pues se está apropiando de importantes pues espacios, de importantes terrenos en el centro y en otros lugares del país, como en las cercanías del lago de Coatepeque, y bueno, esto no es para beneficiar a toda la población, esto es para beneficiar a un sector en particular, que es el que estamos viendo, que ahora ha tenido recursos para adquirir esas propiedades. Su nombre, primeramente. Salomón Alfaro, del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Bueno, debemos de recordar que vamos a conmemorar el 31 de octubre, el Día del Sindicalista, ¿verdad? Pero en este 31 de octubre no debemos de olvidar que hay 4 sindicalistas que se encuentran encarcelados por exigir sus justos derechos, los derechos laborales de los sindicalistas. Estos 4 sindicalistas son Giovanni Aguirre, Misael Itamar Gómez, Sabino Antonio Ramos y Félix Izaguirre. Todos ellos capturados bajo el régimen de sección por exigir sus justos derechos laborales. El caso del compañero Giovanni Aguirre es uno de los más emblemáticos y uno de los más preocupantes. El compañero ha tenido 3 cartas de libertad y jamás ha sido puesto en libertad. Ahorita se desconoce su paradero, no sabemos en qué penal lo tienen. Por lo tanto, este 31 de octubre vamos a exigir la libertad de todos estos compañeros sindicalistas capturados bajo el régimen de sección. Es una necesidad urgente que todos estos compañeros sindicalistas queden libres, porque no estaban haciendo otra cosa que exigir sus justos derechos, como lo dice la Constitución de la República, que los derechos consagrados a favor de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, por lo tanto, le exigimos a este régimen, a este señor dictador Bukele, que deje en libertad a estos trabajadores. Por otro lado, también no debemos de olvidar que este 31 de octubre vamos a conmemorar este Día del Sindicalista con más de 22,000 trabajadores despedidos durante los 5 años y que comienza del régimen de Bukele. Muchos de los trabajadores eran de instancias de carácter público, de las alcaldías y de la Asamblea Legislativa y también del órgano judicial. Por lo tanto, estamos demandándole al señor Bukele que cese los despidos arbitrarios e ilegales. También estamos viendo últimamente la situación que ha dicho el gobierno, que para los próximos años, el próximo año, el 2025, se espera el despido de más de 11,000 trabajadores, que lo han matizado con la situación de que esas eran plazas vacantes que están en los diferentes presupuestos de las instituciones públicas. Mentira, eso realmente ya se está dando dentro de las instituciones públicas. Y por lo tanto, también exigimos que no se cumplan esas medidas, que no se cumpla con la situación de la desaparición de los escalafones
de los profesores, del personal de salud y toda esa medida antilaboral que este gobierno tiene. Gracias. Bueno, nosotros queremos reiterar el llamado, a movilizarnos en contra de este presupuesto. La población salvadoreña debe de repudiar esta propuesta de presupuesto porque no beneficia a los sectores populares, es más, los afecta. Con esta propuesta del presupuesto van más despidos, van más recortes a instituciones como educación, ya lo decían acá, a salud, pero no solamente son los recortes de las plazas en salud o educación, también van recortes a agricultura, al ISDEMU. Es decir, es un presupuesto que va en la lógica de afectar a los grandes sectores de la población y a beneficiar a lo que para este gobierno sí es prioridad, ¿verdad? A beneficiar al Ministerio de Defensa, porque ahí les aumentan el presupuesto, y a beneficiar a comunicaciones, ¿verdad? De la presidencia, que ahí también hay aumento en el presupuesto. Si en realidad queremos austeridad, deberían de recortar esos grandes salarios que tienen algunos funcionarios y que se han demostrado en diferentes investigaciones periodísticas. Salarios de más de $10,000 mensuales, más de más de $35,000 mensuales. ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad? Esta ley del presupuesto va a ser, como decía Monseñor Romero, va a picar al que anda descalzo, es decir, va a seguir afectando a las grandes mayorías de la población. Y en ese sentido, hay que salir a la calle, hay que denunciar, hay que sumarse a las actividades, como decía aquí el compañero Salomón. El 31 de octubre tenemos esta actividad, no solamente es conmemorativa, es de denuncia y de repudio, y en ese sentido hay que salir a denunciar. Y todas las actividades que vayan en la lógica de repudiar este presupuesto, de no concesionar, ¿verdad?, de denunciar y demostrar la verdad de lo que está pasando en el país, hay que respaldarla y hay que apoyarla. Reitéreme de cuánto es el presupuesto de la universidad, por favor. El presupuesto que están proponiendo para el siguiente año es de 114 millones, pero las autoridades de la universidad estaban solicitando 354, ¿verdad? Entonces, pues vemos que 114, están presupuestando 114 millones para el año 2025, cuando las autoridades de la Universidad de El Salvador estuvieron solicitando 354 millones. Pero también hay que destacar una cosa es lo que ponen en papel, pero otra cosa es lo que se cumple. O sea, este año tenía 114 millones, pero no le han dado completo el presupuesto. Hasta este momento todavía le deben más de 40 millones a la universidad. Es la deuda. Esa es la deuda que tienen. Entonces, aunque se colocaran 114, que es insuficiente para lo que significa la educación superior, no contribuye a ampliar la capacidad de la Universidad de El Salvador. Bueno, recientemente ha sido la prueba de ingreso, no nos ayuda a crear más espacios para la formación profesional, y a pesar de eso, pues nos quieren reducir el presupuesto y no lo entregan, que es bien importante. No lo entregan, nos van dando a cuentagotas, nos ponen en serias dificultades para poder cumplir pues con todo lo que significa la docencia, la investigación y la proyección social. ¿Ustedes creen que se va a complicar entonces la situación para el próximo año? Ya está complicada. O sea, empezamos el año con una problemática de que no se podía atender a los estudiantes y las estudiantes becarias. O sea, pasaron hasta el mes de abril que les asignaron este monto. El problema es que para nuestras estudiantes, esperar unas semanas significa un gran riesgo de que puedan abandonar, porque son personas de sectores populares que necesitan ese apoyo, esa contribución. Entonces, sí, realmente ya lo estamos viviendo, lo hemos visto de esta manera, y ahora esta situación puede pues profundizar la gravedad, porque pues cientos, miles de personas que tenían una actividad informal de la cual sobrevivían ya no la pueden realizar. Entonces vemos todo ese conjunto de elementos y sí podemos decir se puede agravar la situación. Proyectos de investigación se suspendieron. Vaya. En el tema de investigación había un monto que se asignaba a las facultades. Ese monto dejó de asignarse porque no había, eran como $50,000 más o menos. Ese monto dejó de asignarse. Eso ya nos da una idea de que la investigación pues tiene una desatención, ¿verdad? Está funcionando básicamente la universidad, pero eso nos limita en cumplir las funciones completamente de docencia, investigación y proyección social. Muchas gracias. Bueno, buenos días.
Este día, como bloque de resistencia, estamos haciéndole el llamado contundente al pueblo salvadoreño a que nos sumemos a las diferentes actividades que desde el bloque de resistencia estaremos desarrollando en este mes de octubre, alusivo al 31 de octubre, el Día del Sindicalista, pero también estamos haciendo el llamado a desmentir a este régimen inconstitucional de Bukele, ya que los problemas sociales se agravan con el proyecto del presupuesto. El llamado a los diferentes sectores es a luchar y a no permitir que este gobierno nos quite esos derechos que han sido conquistados a través de lucha. El llamado es contundente y rechazamos ese presupuesto en las condiciones que piensan aprobarlo. Por lo tanto, agradecemos a todos los sectores que poco a poco se están sumando a esta grave violación hacia los derechos sociales, hacia los derechos humanos, como ya lo explicaban nuestros compañeros que nos han antecedido, ya que hay una grave violación hacia los derechos laborales. Contamos con 22.500 desempleados en este momento de diferentes dependencias del Estado, como también para los sindicatos. El régimen de Bukele ha significado un verdadero retroceso, ya que en este momento, por ejercer nuestro trabajo sindical, se nos está criminalizando, se nos está encarcelando. Y ahí hacemos el llamado a la comunidad nacional e internacional a que ponga los ojos ante el acontecer de lo que está pasando acá hacia los defensores sindicales y hacia los defensores sociales. Tenemos muchos compañeros que han sido encarcelados simplemente porque han defendido a sus representados, y contamos también con compañeros que han sido desaparecidos, fueron encarcelados y ahora no se da con el paradero de nuestros compañeros. Por lo tanto, es el llamado al pueblo salvadoreño a que nos movilicemos, a que nos organicemos. Sonia Urrutia, del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Perfecto, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, si hay preguntas.